el cuatrimestre. Entonces, les voy a mostrar la hoja de asignatura. Ahí se ve. Sí, pues. Sí. Ok, bueno, entonces esa es la hoja de asignatura, donde viene, como les he mostrado en redes y en electrónica, el objetivo de aprendizaje y las unidades de aprendizaje que vamos a ver, que son 6. Estas sí son más horas porque está programado que sean 7 horas a la semana. Entonces vamos a estar viendo estas 6 unidades. ¿Ok? Entonces el objetivo es: el alumno diseñará sistemas neumáticos hidráulicos para realizar trabajos en procesos y operaciones de la industria mediante la selección de componentes, la elaboración, simulación y monitoreo de diagramas, el uso de manuales del fabricante y el cumplimiento de normas de seguridad. ¿Sí? Ese es el objetivo que se persigue en la materia. Entonces, ¿cuáles son las unidades? Bueno, primeramente vamos a ver principios básicos de neumática hidráulica. En la segunda unidad son funcionamiento de compresores y bombas. Ya mencionamos en redes que el compresor pues es la máquina principal que produce aire comprimido, entonces es la máquina que se utiliza en neumática, y las bombas es el elemento principal o la máquina principal que se utiliza para mover fluidos, entonces ese es el que se utiliza en hidráulica, ¿sí? Entonces, en el tercer tema o unidad, vamos a ver dispositivos y circuitos neumáticos. Ahí ya vamos a ver circuitos de neumática y qué dispositivos se utilizan. Después, en el cuarto tema, vamos a ver circuitos electroneumáticos. O sea, ahí ya va a intervenir. ¿Qué diferencia hay con los circuitos neumáticos? Bueno, los circuitos, como el nombre lo dice, electro, ¿sí? Ya interviene la electricidad. Quiere decir que combinamos la neumática con la electricidad, o sea, ya por ejemplo, las válvulas ya son electroválvulas, así se les llama, donde traen una bobina y para que pueda funcionar la válvula se necesita energizar esa bobina. Generalmente son bobinas que manejan voltajes de corriente directa, 12 volts, 24 volts. Las que tenemos en la escuela son de 24 volts de directa. Entonces, pero se requiere de ese voltaje para que pueda trabajar o funcionar la válvula. A diferencia de una válvula 100% neumática. Una válvula neumática simplemente necesita que le llegue aire para que pueda trabajar. Entonces, una válvula electroneumática no. Necesita, aparte del aire, necesita que le llegue un voltaje para energizar la bobina de la válvula. Esa es la diferencia. Entonces, en la unidad número 5 tenemos circuitos hidráulicos. Igual vamos a tener válvulas hidráulicas, pistones o cilindros, y ahí funcionan con la pura presión de un fluido, que el fluido que más se utiliza pues es el aceite, ¿va? ¿Sí? Y luego ya viene el último tema, que son circuitos electrohidráulicos. Al igual que la electroneumática, también existen válvulas que necesitan ser energizadas para que puedan funcionar. Entonces, es muy parecido cómo trabajan y cómo funcionan los circuitos neumáticos y los circuitos hidráulicos, o los circuitos electroneumáticos y los circuitos electrohidráulicos. ¿Por qué? Porque prácticamente es la misma lógica. La diferencia es que en uno se utiliza aire, en neumática, y en hidráulica se utiliza aceite. Y tienen algunas otras ventajas y desventajas que vamos a ver ahorita. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Profe, ¿Sí? ¿puede hacer grande el cuadrito de la asignatura para que se vean el temario? Ok. Profe, ¿Sí? ¿Sí, dígame? soy Eric Molina. Le Ah, quería comentar mi situación. Es que ahorita estoy laborando. Entro a ajá. las 7 de la mañana a trabajar y salgo a las 5. Y se me complica pues conectarme. Hay momentos en que sí me dan oportunidad y hay momentos en que no.
Igual ya Ajá. estoy haciendo una carta con la empresa para mandársela a los maestros, a ver si me dan la oportunidad igual de ya grabar las clases bueno, que graben las clases y me las pasen hacer los apuntes o las tareas con tiempo. A ver, ¿eres Molina Salazar? No, soy Molina Sánchez. Ah, Molina Sánchez, ok. Oye, ¿y qué le has comentado a algunos otros maestros? Sí, sí, ya, de hecho con el representante me comuniqué para que me pudiera ayudar más fácilmente en comunicarme con ellos. Ajá. Ya creo que la mitad, entonces, pues ya como quieran estos días les estoy mandando las cartas a todos para que pues si puedo conectarme más tarde o hacer las tareas o ver cómo le podemos hacer. Bueno, yo tengo entendido, o sea, las reuniones que hemos tenido, la de ayer y la de la mañana y ahorita, se graban y creo que van a estar ahí en Teams. Entonces, a lo mejor para que puedas accesar más tarde o la hora que puedas. Este, lo único es, híjole, bueno, déjame checar, ¿sí, Molina? Este, porque, pues, bueno, mejor checo antes de hacerte otro comentario, ¿sí? Y luego ya te aviso algo. Sí, ¿Estamos? estoy, gracias. Ok. Bueno, el que me pidió que la agrandara más, ahí se ve más amplio. Sí, profe, ahí está perfecto. Ok. Entonces, este, entonces ese es el objetivo y ya mencionamos los temas, los 6 temas o 6 unidades que vamos a ver durante el cuatrimestre. ¿Sí? Yo como quiera estos apuntes, todo lo que vamos a ver ahorita, yo se los voy a enviar y se los voy a hacer llegar a todos ustedes. ¿Sí? Por eso ok, bueno, entonces, vamos a empezar a ver algunos conceptos básicos de la neumática hidráulica, algunas variables que se manejan, que son muy importantes considerarlas porque si esas variables, sí afectan a la calidad que pueda estar brindando el servicio, ya sea si es neumático o si es hidráulico, ¿sí? Ok, entonces primero vamos a ver este, vamos a empezar con la primera unidad, que son principios básicos de neumática e hidráulica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la neumática? Bueno, ahí nos menciona que la neumática se refiere al estudio del movimiento del aire, ¿sí? Así como, entonces, desde tiempos de antes, el aire siempre fue aprovechado. Por ejemplo, en la navegación, antes de que empezaran a salir los barcos, obviamente, que se movían a través de vapor, pues no existía electricidad, no existía nada, ¿va? Entonces, eh, pues ya estaban los mares, obviamente, entonces se necesitaban transportar de un lugar a otro, pues obviamente lo hacían a través de animales, pero empezaron a darse cuenta de que, oye, pues podemos aprovechar las condiciones del viento para la navegación y empezaron a utilizar o a hacer barcas, o si le queremos llamar barcos, obviamente de madera, donde aprovechaban el viento, se orientaban a través del viento y podían navegar de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces ya desde esos tiempos veíamos o sabemos que el viento ya lo aprovechaban para algo, ¿verdad? En este caso para poder navegar y ir de un lugar al otro. Y luego después también mencionamos por ahí, empezaron a utilizar molinos, se empezaron a dar cuenta de que, oye, pues el viento puede mover algunas aspas, ¿sí? Podemos acomodarlas de X manera y, y eso ese movimiento lo podemos aprovechar, ¿sí? Y empezaron a utilizarlo para moler grano y después, conforme fue pasando el tiempo, pues ya inclusive lo utilizaron para bombear agua, ¿va? Para hacer llegar agua a cierta distancia. Obviamente, primero empezaron con distancias cortas, ¿sí? Y después ya empezaron a darse cuenta que podían ser distancias más largas, ¿sí? En la actualidad, pues ya sabemos que
que existen los compresores, que son los que producen el aire comprimido, ¿sí? Y obviamente ha avanzado mucho la tecnología, que en la actualidad, aquí lo menciona en el segundo párrafo, en la actualidad ese aire comprimido se puede controlar, ¿sí? A través de válvulas, y podemos tener un movimiento controlado del aire, y donde para ampliar o para poder mover cilindros o actuadores, que también se conocen así, o también se conocen como pistones, pero el nombre más correcto son cilindros. Entonces, para poder controlar el movimiento de esos cilindros, pues obviamente es a través de válvulas, entonces ya se puede controlar el aire comprimido. También hay motores neumáticos, las válvulas que ya mencionamos. Hay válvulas de control, ¿sí? Pero también hay válvulas posicionadoras, las válvulas que se conocen como de vías. Sí, por ahí alguien ayer mencionaba que ya en la prepa vio algo de neumática hidráulica, si no me recuerdo fue Axel. Entonces, esas válvulas se conocen como vías, o sea, de que les llamamos 5-2, 4-2, o sea, 4 vías, 2 posiciones, 5 vías, 2 posiciones, que esas válvulas son las que se utilizan mucho en sistemas neumáticos, y eso también lo vamos a ver más adelante cuando entremos a ver ya circuitos neumáticos y veamos ese tipo de válvulas, ¿sí? Bueno, ¿qué ventajas presenta la neumática? ¿Sí? Aquí nos menciona algunas. Las ventajas principalmente es el bajo costo, obviamente comparado con la hidráulica, ¿sí? Es más barato una válvula neumática que una válvula hidráulica, ¿sí? Entonces, relativamente es bajo el costo. Ahí menciona de sus componentes, o sea, las válvulas, los pistones, los motores neumáticos, pues son más baratos que lo hidráulico, ¿sí? Relativamente es fácil diseñar un sistemita automatizado con neumática y no es muy caro, ¿sí? También su implementación, pues simplemente se requiere el compresor, mangueras o tubería, y las conexiones o conectores, y obviamente tener las válvulas y tener los cilindros o lo que se desea implementar, ¿sí? Se considera, a comparación con la hidráulica, que en la neumática la fuerza pues es relativamente baja, ¿sí? Pero aquí menciona, por ejemplo, que es típico en las industrias que manejen 6 bares. 6 bares más o menos anda entre unos 80 psi, que es una presión más o menos que utilizan en la industria cuando se están, vaya la redundancia, cuando se están utilizando sistemas neumáticos. Pero ya con 80 psi tú ya puedes trabajar muy bien, o sea, ya puedes mover un cilindro, y ese cilindro puede estar moviendo algo ya de cierto peso, ¿verdad? Entonces sí, tampoco es tan pequeña así como para decir, pues entonces no se puede hacer nada. No, claro que sí, con 6 bares ya se puede mover algo, les digo, y inclusive esos 6 bares pueden ocasionar un daño al cuerpo, o al ser humano. O sea, tampoco no es una presión tan baja así como para decir, no, pues entonces es mínima. No, ya 6 bares, pues sí, más o menos, ¿sí? Entonces, sí se puede mover algo. Sino más que aquí, obviamente, lo comparan con la hidráulica, ¿verdad? ¿Sí? Y por lo mismo hecho de que se maneja una presión relativamente baja o pequeña, pues el factor de riesgo, o sea, la seguridad, pues es mejor, ¿verdad? O sea, se supone que no sufre uno tanto daño, digámoslo así, a diferencia que de la hidráulica, ¿verdad? ¿Sí? Otra de las grandes ventajas, aquí menciona, otra de características favorables es el riesgo nulo de la explosión. Pues sabemos que el aire pues no genera una explosión ni nada, ¿va? A diferencia del aceite, por ejemplo, que sí es muy flamable. Entonces, esa también es otra gran ventaja que tiene el manejar eh, el aire comprimido en la neumática, ¿sí? Y también una de las ventajas es que esa presión que genera el aire comprimido, pues se puede manejar a grandes distancias. Ayer mencionaba en redes que, por ejemplo, el compresor
yo lo puedo tener a cierta distancia, a lo mejor lo puedo inclusive tener a 1 kilómetro, a 1000 metros, 500 metros, y me puede proporcionar una muy buena presión, una presión constante a esa distancia. Entonces, esa es otra de las ventajas que tiene el aire comprimido, los sistemas neumáticos. También menciona por aquí la construcción y el mantenimiento, o sea, relativamente no requiere de gran conocimientos, por ejemplo, para el mantenimiento, ¿sí? Ni tampoco hacerlo, digámoslo así, constantemente o a cada rato el mantenimiento, siempre y cuando se cumpla con algunas condiciones que ahorita les voy a mencionar, ¿sí? Entonces, el mantenimiento es fácil, la construcción también, o el armar el circuito no es nada complicado, obviamente se tiene un diagrama, un circuito, y por lo tanto menciona aquí la economía en sus aplicaciones, o sea, es relativamente, no es tan costoso tener un sistema neumático, ¿sí? ¿Qué desventajas tiene? Ok, dice por aquí tener velocidades estables debido a la compresión del aire. Sabemos que el aire sí se puede comprimir, entonces pues por eso a lo mejor no se puede tener una velocidad estable como en la hidráulica, ¿sí? Obviamente puede existir las fugas de aire, porque sabemos que el aire se transmite, sobre todo el aire comprimido, obviamente, se transmite a través de tuberías o de mangueras, y para esto se utilizan conectores o conexiones, y ahí es donde puede haber fugas. Entonces, si tenemos fugas en el sistema, obviamente van a reducir el rendimiento. Por ejemplo, si el compresor está proporcionando una presión de 80 psi o 6 bares, pues si tengo fugas, seguramente a donde va a llegar ese aire, a las máquinas o a los pistones, cilindros, pues a lo mejor va, va, a llegar menos presión, a lo mejor va a llegar una presión de, no sé, 4 bares, y ya con esos 4 bar, pues obviamente no se va a poder a lo mejor mover bien el sistema, y por eso menciona por ahí que se tiene un rendimiento inadecuado, ¿sí? O sea, no hay un buen rendimiento por esas fugas de aire que hay, ¿sí? Y otro gran problema del aire comprimido es la humedad que se genera, sobre todo con los cambios de temperatura. Por ejemplo, si, si por ejemplo ese aire comprimido que viene por la tubería, imagínense una empresa que el compresor está instalado en un área abierta, que así se recomienda por el ruido que hacen, y va tubería y se va a hacer llegar a las máquinas de donde está el proceso de fabricación de algún producto, y esa tubería de repente pasa cerca de un horno y luego sale de esa área y vuelve a estar en temperatura ambiente. Entonces, si pasa cerca del horno, ese aire comprimido, esa tubería, pues obviamente está caliente, y a lo mejor ahí cerca del horno siempre hay una temperatura, vamos a suponer, de no sé, 40 grados. Y luego estamos nosotros aquí en diciembre, donde a la mejor temperatura medio ambiente es de 15 grados. Entonces, esos cambios de temperatura del aire que viene por la tubería, pasa cerca del horno que está a 40 grados, y lo más adelante baja a 15 grados, 10 grados, ese cambio de temperatura genera humedad, ¿sí? Entonces, dentro de la tubería, ese aire se vaporiza, ¿sí? Hagan de cuenta, es un proceso parecido cuando en las mañanas nosotros salimos y que notamos, si tenemos carro, que el carro o hay humedad. ¿Qué quiere decir? Que estuvo muy caliente el día, en la madrugada bajó la temperatura, entonces ese aire que había en el medio ambiente se convirtió en vapor, ¿sí? Y luego ya se hizo agua. Entonces, así imagínense el aire comprimido en una tubería. Entonces se genera mucha humedad. Entonces, esa es una desventaja que tiene el aire comprimido con los cambios de temperatura. Se genera humedad.
Más adelante vamos a ver que para eso se tienen algunos dispositivos, unos que se les llaman unidad de mantenimiento, donde se tiene un filtro, un regulador y un lubricador, donde esa humedad se atrapa, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero sí el aire comprimido genera humedad, ¿sí? Y a veces esa humedad, esa agua que va dentro del aire, llega a los cilindros, a las válvulas, y internamente obviamente las dañan, porque esas válvulas o esos cilindros, pues nada más deben de trabajar con aire limpio, ¿sí? Si el aire está húmedo, pues obviamente va a verse disminuido su vida útil de los cilindros o de las válvulas, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, profe. No, Ok. profe. No, profe. Me permiten unos 5 minutitos. Tengo que comentarle algo a mi esposa, ¿sí? No me tardo. Sí, profe. Ahí va. Ya. ¿Qué rayo? Güey, son 2 horas aquí sí. No sé. Bueno. Sí, porque decía hasta las 10:20. Sí. Ok, ya quedó, chavos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Sí están viendo los apuntes en la pantalla, ¿va? Ujú. Ok. Me supongo que ese fue que sí, ¿va? Sí. Ok. Bueno. Esto es en cuanto a la neumática. Díganme si me estoy yendo muy rápido, ustedes díganme. No va bien, profe. No, todavía, profe. Está bien, profe. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo de hidráulica, ¿sí? Entonces, en la hidráulica, ¿sí? Se utiliza básicamente fluidos hidráulicos. ¿Qué es un fluido hidráulico? Puede ser agua, ¿sí? Puede ser algún químico, pero prácticamente lo que más se utiliza en un sistema hidráulico, sobre todo a nivel industrial, es aceite. Y dentro de los sistemas hidráulicos, pues sí, pueden intervenir diferentes tipos de aceite dependiendo de las necesidades y dependiendo de los dispositivos hidráulicos que se estén utilizando. Entonces, el fluido que más se utiliza es aceite, ¿sí? Les digo, ya hay infinidad o muchos tipos de aceite dependiendo de lo que se esté utilizando tanto en componentes y la presión que se quiera obtener, ¿sí? Entonces, esos fluidos hidráulicos, ¿sí? Por medio de presión, ¿quién los presiona o quién manda esa presión? Pues una bomba hidráulica, ¿sí? Y que van a mover generalmente los pistones o los cilindros actuadores, ¿sí? Los sistemas hidráulicos se aplican típicamente en dispositivos móviles tales como maquinaria de construcción, por ejemplo, las retroexcavadoras o excavadoras, ¿sí? Traen pistones o actuadores y obviamente a través de ese movimiento los actuadores, esas retroexcavadoras se mueven y pueden levantar grandes pesos, ¿verdad? ¿Sí? Inclusive toneladas pueden levantar, o hay plataformas hidráulicas que levantan también toneladas, ¿va? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene, que ahorita también más abajito viene, que tiene la hidráulica, que puede mover grandes masas o pesos sin ningún problema, ¿sí? A diferencia de la neumática, a lo mejor la neumática, a lo mejor ya no puede levantar un carro, ¿ah? ¿Sí? O a lo mejor ya no puede levantar, no sé, algo, un tráiler, por decirlo así, o la caja de un tráiler, no sé, o pesos de toneladas. Ahí ya tiene que intervenir, o tenemos que intervenir con sistemas hidráulicos, porque ahí la neumática ya no se podría, ¿sí? O no se puede con un sistema neumático. Entonces, por ejemplo, ¿han visto ustedes en los camiones, el transporte público, pues las puertas que abren y cierran para uno subir o bajar al camión, ¿va? Entonces traen ahí unos pistoncitos
o cilindros, y antes se utilizaban mucho los de aceite. Creo que ahorita ya hay camiones que utilizan neumáticos, pero los modelos más antiguos sí traían ahí unos hidráulicos, ¿sí? Entonces les digo, esa es generalmente donde se utilizan o aplicaciones típicas de los sistemas hidráulicos. Menciona por ahí, dice, ¿qué ventajas tiene en la hidráulica? Y dice, gran potencia transmitida en pequeños componentes. O sea, yo puedo tener un cilindro pequeño, físicamente pequeño, es más, inclusive más pequeño que un neumático, pero ese cilindro me puede mover cosas más pesadas que un neumático. Entonces, esa es una ventaja de los sistemas hidráulicos, que yo puedo tener pequeños componentes, pero puedo mover gran peso, ¿sí? O pueden generar mucha fuerza, ¿sí? Puedo tener un posicionamiento preciso, obviamente teniendo un sistema de control hidráulico, puedo tener un movimiento preciso del cilindro. Menciona algo también bien importante, dice arranque con cargas pesadas, ¿sí? A veces en un sistema neumático dice, no, espérate, vamos a hacerlo amortiguado. ¿Qué es amortiguado? Primero vamos a mover esto poquito y luego vamos a hacerlo con otra válvula, hacerlo más y así. Por ejemplo, en hidráulica, no, en hidráulica, oye, hay que levantar 1 tonelada. Ah, sí, pues con esto se puede. Y no necesita, no, es que hay que ponerle primero media tonelada y luego 3/4 de tonelada y luego 1 tonelada. No, desde el principio puede levantar 1 tonelada sin ningún problema, ¿sí? Entonces puede mover en el arranque cargas pesadas, ¿sí? Menciona por ahí los movimientos lineales son independientes a la carga. Sí, o sea, yo puedo tener la carga y puedo tener un movimiento que diga, puede, sí puede, tranquilamente, independientemente de la carga. Obviamente hay límites, ¿va? Por ejemplo, este sistema hidráulico, pues, puede levantar hasta 10 toneladas, ¿va? Bueno, entonces ya me lo sé. Pero oye, ¿le puedo poner las 10 toneladas desde un principio? Sí, porque es con lo que puede este pistón o esta plataforma. Bueno, pues entonces pues de una vez levantamos las 10 toneladas, ¿sí? Entonces, y mencionan por ahí ya que los líquidos son casi incompresibles. Sabemos que el aceite o el agua o los fluidos prácticamente se consideran incomprensibles, o sea, no los puedo comprimir, ¿verdad? ¿Sí? Y también, como en la neumática, pues se utilizan válvulas de control, válvulas también de vías, ¿sí? Y también, debido al fluido que se utiliza, pues son muy favorables para disipar el calor. O sea, por ejemplo, el mismo aceite puede también ayudar para que esa válvula o ese cilindro no se esté calentando por la fricción que hace, porque el mismo aceite le ayuda como también para que no se caliente, para, digamos, que permanezca a cierta temperatura el cilindro a la hora de estar trabajando o las válvulas, ¿sí? Por eso dice ahí disipación favorable de calor, ¿sí? Esas son una de las grandes o varias ventajas que tiene la hidráulica o los sistemas hidráulicos. ¿Qué desventajas tiene? La primera de ellas yo creo que es el riesgo al incendio. ¿Por qué? Porque como estamos manejando aceite, que les digo que es el fluido que más se utiliza, pues obviamente hay un riesgo alto de que posiblemente pueda existir un incendio. También en los sistemas hidráulicos también se utilizan mangueras, también se utilizan conectores o conexiones y obviamente puede haber fugas, ¿sí? A diferencia de la neumática, en hidráulica si tenemos fugas, imagínense que es aceite, pues obviamente puede haber un accidente, ese aceite se puede tirar al piso, etcétera, y si uno va caminando por ahí, pues obviamente se puede sufrir un accidente, se puede resbalar, caer, golpear, etcétera. Entonces, en caso de fugas, sí es un riesgo alto ahí de posibles accidentes. Otra desventaja es la sensibilidad a la suciedad. ¿Qué pasa? Que si ese aceite se ensucia, pues obviamente no va a trabajar correctamente el sistema hidráulico e inclusive pueden dañar componentes, se pueden dañar los cilindros o los pistones porque van a trabajar en vacío. ¿Qué significa trabajar en vacío? O sea, no les va a llegar aceite porque a lo mejor ese aceite con la suciedad ya no llegó
se tapó la tubería o etcétera, y pues el cilindro o el actuador necesita de esa presión del fluido del aceite para que pueda trabajar. Entonces va a estar trabajando sin aceite, pues obviamente internamente va a haber rozamiento en sus piezas y pues se van a dañar, ¿sí? También existe un gran peligro en las presiones altas. Si por accidente se llega a zafar una manguera y por ahí estamos cercas, pues esa manguera, como dice la raza, chicotea, ¿verdad? Entonces nos puede ocasionar grandes daños. Yo he visto accidentes donde, pues, por una negligencia, una mala conexión, etcétera, las mangueras se han zafado. Inclusive hace años fue eso, a un compañero de ese entonces, sí le dañó ahí la mano. Hagan de cuenta que se la perforó, no de lado a lado, pero sí le hizo un gran hoyo que llegó a verse el hueso, ¿sí? De la presión fuerte que hizo ahí el aceite al golpearle en la mano, ¿verdad? Sí, porque era una presión muy fuerte, entonces sí llegó a lastimarlo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Igual con las dos, también con la neumática, pero obviamente hidráulica genera presiones mucho más altas, ¿verdad? ¿Sí? Y también por ahí menciona lo de la temperatura, ¿verdad? Dice dependencia de la temperatura por cambios en la viscosidad. Sí, sabemos que si el aceite sufre cambios bruscos de temperatura, pues obviamente cambia su viscosidad. Y acuérdense que la viscosidad es un elemento principal en un aceite. Al perder su viscosidad, pues obviamente ese aceite ya no va a cumplir para lo que fue fabricado y pues tenemos que cambiarlo. Es como algo parecido a lo que sucede en el carro, ¿va? Cuando le hacemos el cambio de aceite en el motor. A veces decimos nosotros, oye, pues el aceite se ve bueno, sí, pero su viscosidad ya no. Entonces tenemos que cambiarlo porque pues ya ese aceite, en vez de ayudar, va a dañar los componentes del motor del carro, ¿va? Internamente. Entonces igual aquí, si ese aceite ya ha perdido su viscosidad debido a los cambios de temperatura, entonces tenemos que cambiarlo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chavos, hasta aquí? ¿Duda? Profe, ¿Sí? No, profe, ¿Todo bien? todo bien. Ok. Bueno, vamos a empezar a ver algunos conceptos importantes que se manejan en los sistemas neumáticos hidráulicos, ¿sí? El primero de ellos, ¿sí?, es conocido como caudal o flujo y se representa con la letra Q, ¿sí? Y nos menciona que el caudal o flujo es la cantidad de fluido, o sea, imagínense, no sé, por ejemplo, es la cantidad de agua, de aceite o de aire que circula a través de una sección de un ducto. Ese ducto puede ser una tubería, puede ser una cañería, puede ser un oleoducto, inclusive algo abierto, un río, un canal, ¿sí? Etcétera. Entonces, es la cantidad de ese fluido que circula a través de una sección del ducto por la unidad de tiempo, ¿sí? También generalmente a veces se suele identificar caudal con la palabra flujo, ¿sí? Entonces lo mencionan como es un volumen o es una cantidad de fluido, entonces también lo identifican como flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, viéndolo en forma con fórmula, ¿sí? Entonces tenemos el volumen, o sea que el flujo caudal es igual a volumen entre tiempo. Entonces el volumen puede estar en litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, ¿sí? Entre la unidad del tiempo, que pueden ser segundos, minutos, horas, ¿sí? Entonces ese es el flujo caudal. Entonces en la empresa es muy importante, ya sea si tenemos un sistema neumático hidráulico, estar viendo ese caudal o flujo. ¿Por qué? Porque a veces dicen, oye, es que está llegando mucho, por ejemplo, si se está manejando, vamos a suponer agua, oye, está llegando mucha agua, ¿verdad? Aquí, y está provocando que se llene o que un tanque, etcétera, o que el sistema tenga mucha agua. Bueno, vamos a reducirle el flujo caudal. Obviamente esto lo puedes reducir a través de válvulas, ¿sí? O lo que conocemos nosotros como una llave, ¿verdad?
¿sí? Le abrimos o cerramos más dependiendo de la cantidad de flujo o caudal que se necesita. Entonces, hay empresas que sí necesitan tener muy controlado ese flujo o caudal porque si llega menos o llega más, puede ocasionar que el proceso no sea correcto. El proceso de fabricación de algo no sea el adecuado, entonces sí se tiene que controlar ese flujo caudal. Inclusive hay empresas donde tienen sensores o medidores de flujo, ¿sí? Para estar monitoreando la cantidad del producto, les digo, ya sea que sea agua o algún químico que se utilice para el proceso. Entonces, como es tan crítico mantener controlado ese flujo caudal, por eso se tiene sensores. Hay empresas que eso está automatizado, o sea, tienen sensores conectados a un PLC y lo están viendo en una computadora el proceso, ¿va? Y desde ahí están personas viendo y checando todas esas variables y entre ellas viendo qué caudal se está manejando. Y también a veces dependiendo del producto que estén fabricando, a veces, por ejemplo, vamos a suponer, a lo mejor para fabricar X productos se necesitan que circulen a lo mejor 1 litro por segundo, ¿verdad? Oye, que vamos a hacer cambio de producto y para este cambio de producto se necesita que le llegue a lo mejor 2 litros por segundo. Ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a abrir la válvula más para que salga más agua y aumente ese flujo o caudal. ¿Sí? Aquí cabe aclarar algo muy importante, chavos. Las válvulas pueden controlar el flujo o caudal. De hecho, es el elemento que controla el flujo caudal, una válvula o una llave. Pero vamos a llamarle válvula, que es el nombre correcto. Entonces, una válvula controla el flujo caudal, pero no lo mide. ¿Sí? Eso que les quede bien claro, no lo mide. O sea, una válvula no puede medir el flujo caudal, nada más lo controla. Entonces, se tiene que tener medidores de flujo, ¿sí? Así se llaman medidores de flujo caudal, precisamente que van a estar midiendo la cantidad del fluido que está pasando por una sección donde yo tengo instalado ese medidor de flujo. ¿Sí? En ese instante, cuando pase ese líquido, ya sea aceite, agua, etc., ¿sí? Ahí va a estar midiendo el medidor de flujo. ¿Sí? Y esos medidores de flujo obviamente se conectan, mandan la señal a un PLC y del PLC pues ya sale a la computadora y ahí lo puedo estar viendo, esa cantidad de flujo caudal. Ah, que quiero aumentar ese flujo. Ah, el medidor no me lo está midiendo. Váyame la redundancia. Entonces, ¿cómo aumento ese flujo caudal? Ah, pues con una válvula. Ya sea, obviamente si abro, se supone que va a circular más flujo caudal. Y si la voy cerrando, pues se supone que va a disminuir ese flujo o caudal. Entonces, ahí para nomás que lo tengan bien presente, porque sí me ha pasado que a veces se confunden y piensan que una válvula también mide el flujo caudal. No, una válvula nada más lo controla la cantidad de flujo caudal que va a pasar, ¿sí? Pero necesitamos medidores de flujo para poderlo medir. ¿Sí quedó claro? Chavos. Sí, profe. Sí, profe. Ok, profe. hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Los medidores de flujo, así se llaman nada más, profe. Sí, así, medidores de flujo. Ya entran varios tipos, por ejemplo, medidores de flujo que volumétricos, que de desplazamiento, ¿sí? Pero de forma generalizada se llaman medidores de flujo o caudal, ¿sí? Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Profe, Sí, dime. soy Eric. En la siguiente hora dudo mucho que me pueda conectar. Si puedo conectarme un ratito, espero y se pueda entender porque pues tengo mucho trabajillo. Ok. Tú Igual eres si el que estás trabajando ahorita. sí, Ah, ok, está bien. De hecho, yo creo que a lo mejor no nos vamos a llevar toda la hora siguiente, nomás unos cuantos minutos, ¿sí? sí está bien como quiera. Si pide los apuntes, yo en la noche los hago, pues no tengo libreta ahorita en la mano. Sí, no, está Pero, bien. De hecho, todavía no les hago llegar los apuntes. Todo esto que les estoy mostrando se los voy a hacer llegar, ¿sí? perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. Ándale, de nada. Ok, entonces, ¿dudas del concepto de flujo o caudal?
Acuérdense, caudal o flujo con la Q es igual a volumen entre tiempo. Si estamos hablando de un volumen, pueden ser litros, pueden ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, ¿sí? Y el tiempo, pues obviamente pueden ser segundos, minutos u horas, ¿sí? Profe, la fórmula de caudal aplica para neumática e hidráulica, ¿verdad? Así es, sí, 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 para los dos. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver el concepto de presión, que es otra variable muy importante y también muy utilizada en los sistemas neumáticos e hidráulicos, ¿sí? Presión la vamos a representar con la letra P mayúscula y nos dice que es la fuerza que actúa sobre una superficie determinada, ¿sí? Una misma fuerza puede producir más o menor presión según la superficie sobre la que actúa, ¿sí? Obviamente. Entonces, yo tengo una superficie dada, imagínense, tengo 1 metro cuadrado y se le aplica ahí una fuerza. Entonces, esa fuerza que está actuando sobre ese metro cuadrado, ¿sí? Se le llama presión. Entonces, viéndolo con fórmula, presión es igual a fuerza sobre o entre área, donde la fuerza ejercida la vamos a estar manejando en newtons generalmente y el área en metros cuadrados, ¿sí? Aquí me falta ponerle, son metros cuadrados. Acuérdense que el área son metros cuadrados, ¿sí? Volumen son metros cúbicos, área son metros cuadrados y si estuviéramos hablando nada más de metros, pues es una distancia, ¿verdad? Si es lineal. Entonces, el área sí es metros, metros cuadrados. Además, déjenme ver aquí ya de una vez, le inserto ahí el cuadrado. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí lo ven, va? Ahí se ven metros Maestro, cuadrados. ¿Sí va? maestro, una pregunta. ¿Sí? Esto lo va a poner en Classroom, o se lo va a subir en Classroom, ¿o no? Sí, estoy viendo si lo subo a Classroom o aquí mismo en Teams. ¿Sí? Hay una opción que yo puedo subir aquí en Teams y ustedes pueden ver los apuntes. ¿Sí? Ok, sí, sí. Ok. Sí, por eso les digo, no se preocupen en cuanto, a lo mejor ustedes dicen, profe, y esos apuntes no los tenemos y no podemos anotar o va muy rápido. No, yo se los voy a hacer llegar, ¿sí? De alguna u otra forma ustedes van a tener estos apuntes. ¿Ok? Ok, ok. Sí, gracias. Bueno, entonces, ¿cuál creen ustedes? Es pregunta. ¿Cuál creen ustedes que sea el instrumento principal para medir la presión? El barómetro, Ok, es con M, manómetro. manómetro, sí. Bueno, el barómetro es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica, que es conocida también como barométrica. Por eso yo creo que dijiste barómetro. Pero ese es un Sí, instrumento especial para medir la presión atmosférica, que es la que nos anuncian en el pronóstico del tiempo, que a veces nos dicen, la presión atmosférica o barométrica es de 1000 tantos milibares, por ejemplo, 1020 milibares. Entonces, el barómetro es para medir la presión, repito, atmosférica, exclusivamente. Pero si yo deseo medir la presión, sobre todo en una tubería, el instrumento principal es el manómetro, así se llama, manómetro. Y hay manómetros analógicos y manómetros digitales. Todavía se utilizan mucho los manómetros analógicos, son los que tienen aguja. A lo mejor si alguien ha ido a una vulcanizadora y ha visto ahí que en el compresor ha visto ahí que tiene ahí como un aparatito ahí redondo con una aguja que está indicando algo. Bueno, ese seguramente es un manómetro. Como quiera, en la siguiente clase les voy a mostrar imágenes, pero sí, es el instrumento principal utilizado para medir la presión, sobre todo que en una tubería, en un ducto, ¿sí? Y les digo, hay diferentes tipos de manómetros. Ahorita en la actualidad también ya son muy utilizados los digitales,
pero los analógicos, por ser más económicos y también ser buenos, pues se utilizan con mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, ese sería el elemento principal para medir la presión que se maneja en una tubería. Ahora, existen varios o diferentes tipos de presión. Está la presión de vacío, que le llaman, está la presión relativa, está la presión atmosférica, que ahorita lo acabo de mencionar, que es la que ejerce la atmósfera sobre la Tierra. Entonces vamos a estar viendo esos tipos de presiones. Y dónde, por ejemplo, dónde se utilizan. ¿Sí? Ok, entonces la presión también es muy importante controlarla, porque también puede ser, si no se controla, pues obviamente pues puede trabajar mal el sistema neumático o hidráulico al tener una presión mayor o tener una presión menor. Por ejemplo, si en hidráulica estamos utilizando una elevadora para, por ejemplo, en los talleres donde levantan los carros, ¿va? Para mecánicamente hacerle algo en la parte de abajo, pues hay talleres que tienen sus elevadores hidráulicos, donde un pistón levanta, digamos así, como un plato y elevan un carro, ¿sí? Si no se controla también esa presión, pues ese pistón lo puedo elevar más o lo puedo elevar menos, ¿sí? Entonces, pues ya no me va a servir o no va a poder controlar esa presión, pues no voy a poder también controlar a qué altura quiero tener el carro, ¿sí? Entonces, o en un sistema neumático igual, si tengo una presión muy baja, pues a lo mejor el pistón del cilindro del actuador no va a salir o no va a tener lo que se le llama toda la carrera, o sea, no va a salir todo el pistón, va a salir nada más a cierta distancia. Y si sale a esa distancia, pues obviamente ese pistón no va a mover algo. Entonces va a haber ahí una deficiencia en el sistema neumático. Y todo es porque se tiene una presión baja. O es muy común que en los sistemas neumáticos, por ejemplo, haya fugas. Entonces, obviamente esas fugas afectan en la presión que se tiene de aire. Entonces, por eso es muy importante también tener controlada la variable de presión. Y generalmente en los sistemas neumáticos es muy conveniente tener una presión constante. ¿Qué es una presión constante? Que en los diferentes puntos donde se tiene el circuito neumático, pues exista la misma presión, ¿sí? Si, por ejemplo, el compresor está proporcionando 80 PSI, bueno, que esos 80 PSI lleguen a las diferentes máquinas para que puedan trabajar esas máquinas. Entonces, esa es una presión constante, porque está llegando la misma presión que está proporcionando el compresor, está llegando a las diferentes conexiones que se tienen o a las diferentes máquinas, ¿sí? Por eso, repito, es también muy importante, al igual que el flujo caudal, tener controlada la presión, ¿sí? También existen diferentes unidades de presión, igual en hidráulica, manejamos los Pascal, es una unidad de presión, los bar, es una unidad de presión, no, se escribe igual como si fuera un bar de una cantina, ¿verdad? Que vas a tomar, ¿no? Pero un bar es una unidad de presión. También están los kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y la unidad más utilizada ahorita en la actualidad son los conocidos como PSI, que son libras fuerza sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? Esos son los PSI, mejor conocido como PSI, que esa es la unidad más utilizada junto con los bar. Pero el PSI yo creo que es la unidad más utilizada. ¿Sí? Entonces también vamos a estar viendo las unidades que se manejan de presión. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chavos? Profe, ¿Sí? no sé si no me quedó muy claro. En la neumática, profe, ¿qué es lo que tiene adentro un compresor o cómo comprime el aire? ¿Un ok. pistón o por qué se escucha el ruido por si en los Sí, compresores bueno, aquí mira, chiquitos? sí, no me voy a adelantar mucho, nomás te voy a explicar así a grandes rasgos. ¿Por qué no me quiero adelantar mucho? Porque mira, si ves en la segunda unidad va a ser funcionamiento de compresores y bombas,
¿sí? Y ahí es donde vamos a ver más a detalle los tipos de compresores que hay y los tipos de bomba. De hecho, funcionan muy semejante. Los compresores internamente, bueno, hay varios tipos o modelos de compresores. Por ejemplo, hay compresores de paletas, de tornillos, de pistones, ¿sí? Entonces, los compresores toman el aire del medio ambiente, haz de cuenta que lo absorben, por decirlo así, ¿sí? Y ese aire que absorben entra a unas cámaras. Si estamos hablando de pistones, pues entran a unas cámaras y esos pistones se mueven, ¿sí? Porque los compresores están conectados a un motor eléctrico. Entonces, esos pistones se mueven, haz de cuenta, como en el carro, ¿sí? No más que en el carro los pistones comprimen la gasolina y hay una explosión, ¿verdad? ¿Sí? Con la chispa de la bujía. Bueno, aquel compresor, ese pistón se mueve, entonces el aire que está en la cámara lo va comprimiendo ese pistón y luego lo expulsa a una presión mayor, ¿sí? Entonces lo expulsa y ya a través de tuberías se hace llegar a las válvulas o los pistones, ¿sí? Entonces más o menos es así como, por ejemplo, trabaja un un compresor de pistones, de paletas, igual, nomás que trabaja, en vez de tener pistones, tiene unas piezas así llamadas en forma de paletas, como paletas de hielo. Entonces, igual, esas paletas se mueven, reducen el volumen donde está el aire, lo comprimen y luego lo expulsan a una presión mayor. Pero eso lo vamos a ver, te digo, más a detalle en la segunda unidad de cómo funcionan los compresores y bombas. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Sí. Lo que pasa que, por ejemplo, realmente el compresor es una pieza nada más. Nosotros la vemos, generalmente los compresores que más nos imaginamos es aquellos que tienen un tanque, tienen un motor eléctrico y está el compresor. Realmente el compresor nada más, y cuando veamos el tema de compresores lo van a entender mejor. Les voy a mostrar imágenes. Realmente el compresor es una pieza, nomás que nosotros a todo, junto con el tanque y el motor, le llamamos compresor. Que no está mal, ¿verdad? Pero digo, realmente no todo es el compresor. O sea, el compresor está formado o tiene algunos otros componentes, como por ejemplo el motor eléctrico y un tanque para almacenar el aire comprimido, ¿sí? O hay compresores que no tienen tanque porque no necesariamente lo necesitan, porque son compresores pequeños y esos nada más se utilizan para digámoslo así, trabajos no tan pesados, ¿verdad? Como mencionábamos ayer, que por ejemplo para pintar algún barandal o algo, pues ahí tienes un compresor pequeño, ¿verdad? O hay compresores chiquitos que por ejemplo para inflar una llanta que venden, que se conectan inclusive al encendedor del carro, ¿verdad? Y con ese puedes estar inflando una llanta. Pero ya compresores más robustos o más grandes, pues sí requieren de un tanque de almacenamiento. Pero cuando veamos, les digo, el tema de compresores, vamos a ver más a detalle cómo trabajan, funcionan, tanto los compresores como las bombas. ¿Sí? Ok. Sí, profe, ok. ¿Alguna otra duda, chavos? No, Que profe. tengan comentario. Bueno, entonces nos falta ver, ya vimos lo que es caudal o flujo, lo que es presión, nos falta ver fuerza, volumen, otra variable que se conoce como gasto, ¿sí? Y también nos falta ver los diferentes tipos de presiones que hay, que se los mencioné ahorita, también los diferentes tipos de flujo que hay, o caudal, flujo, uno que le llaman flujo laminar y otro que le llaman flujo turbulento. Entonces, esos conceptos los vamos a ver en la siguiente clase. Un comentario. Por ejemplo, nosotros en la casa, por ejemplo, el agua que nos cobran, si ustedes checan ahí, en su recibo les dicen, no sé, consumieron 30 metros cúbicos, o sea, ahí viene como en forma de volumen en su recibo de agua. Tantos metros cúbicos se consumieron. ¿En qué tiempo? En el mes.
Entonces nosotros teniendo esos datos, la cantidad de volumen y en qué tiempo podemos calcular el flujo o caudal que más o menos consumimos por tiempo. O sea, por ejemplo, y nos vamos a sorprender, ¿eh? De repente hay quienes dicen, ah, chicos, ¿a poco estuvimos consumiendo, no sé, vamos a suponer, 1 litro cada 10 minutos o cada 5 minutos? Pues sí, sí. Y a veces cuando vemos el recibo decimos, pues nos cobraron, no sé, por ejemplo, 150 o 200 pesos y consumimos 20 metros cúbicos. Ah, no es mucho, ¿sí? Pero acuérdense que un metro cúbico equivale a 1000 litros, ¿sí? O sea, yo en un metro cúbico yo puedo tener 1000 litros de agua o 1000 litros de algún líquido. Entonces, si hacemos cuentas, así nos podemos sorprender de que acá, hijo, ¿a poco estamos gastando tanto? Pues puede ser que sí. ¿Por qué? Porque le bajamos al baño, porque nos bañamos, porque lavamos los trastes, regamos, lavamos, ¿sí? Simplemente cuando tenemos lavadoras automáticas, no, hombre, se gasta una cantidad de agua que no, que si nos pusiéramos a checar a detalle, sí nos asustaríamos o diríamos, ah, canijo, si estamos, ¿sí? Pero bueno, es un comentario nada más por si a alguien ahí le interesa saber la cantidad de agua que está gastando o la cantidad de litros, pues sí, de agua, volumen, en cierto tiempo y sí podemos llevarnos una sorpresa, sí. Y luego anda Bueno, como en 60 el litro cúbico, ¿no, profe? Sí, el metro cúbico. en 60 pesos cobrándolo, Por metro cúbico. fíjate que no tengo el dato exacto, Es no que sé realmente. la otra vez Ajá, estábamos checando eso sí, y por la cantidad, como que sí, medio la dividí ándale y salía exactamente aproximadamente entre 55 60 pesos el metro cúbico. lo que cobran. Haz de cuenta, Sí, son 1000 litros, 1000 sí, litros. son 1000 litros. Metro cúbico son 1000 litros, entonces por cada 1000 litros más o menos cobran 50, 60 pesos. Ajá, algo Sí, así. No me acuerdo bien, pero algo así. sí, porque cuando lo vemos en metros cúbicos, pues nos imaginamos que es poquito, pero ya cuando lo conviertes a litros, pues que dices tú, canijo, un metro cúbico son 1000 litros, caray, entonces, pues cuántas jarras de a litro me estoy gastando, ¿verdad? Y sí nos sorprendemos, así, ¿no? Yo podemos asustar, de que, Es que más canijo. que nada cuando, es uno cuando se baña, ¿no, profe? Pues ahí, Sí, imagínese no, cuántos litros no gastamos. así es. No, y digo, bueno, a lo mejor a ustedes todavía no les toca lavar, ¿verdad? Pero yo uno que ya lo ha hecho, sobre todo les digo, lavadoras automáticas, pues no me descargas el agua y ya, se va, ¿sí? Y yo siempre, fíjate, en proyectos, haciendo un paréntesis, un comentario aparte, en los proyectos esos que ven en integradoras y eso, yo siempre les he dicho, bueno, ¿por qué no se puede hacer un sistemita que la descarga de las lavadoras, en vez de tirarla al drenaje de la ciudad, la almacenemos en, por ejemplo, en un tambo 100 litros y esa agua la utilices, por ejemplo, para bajarle al baño, ¿sí? O para, a veces ya ves que los patios o así le echan agua, la barren. Entonces, a lo mejor para regar no servirá porque pues trae jabón esa agua, ¿va? Pero a lo mejor para bajarle el baño o limpiar el piso, así, el concreto, pues se puede utilizar. Y porque si es mucha agua que desperdician las lavadoras, ¿eh? En cada descarga, pues, De hecho, porque la que llenas que hay prácticamente dos baños. veces. La llenas para lavar y la llenas para enjuagar, ¿sí? En la misma carga de ropa. Sí, a ver qué comentario van a hacer. Que de hecho, profe, estaba viendo que ya hay baños que tienen así como que el lavamanos arriba para reciclar, reutilizar el agua con la que te Ajá, lavas las manos y cae sí, directo sí, al sí. depósito y ya le resumes. Sí, Pero sí sí, estaría padre eso sí, que sí, hizo usted. hay sistemitas así. Por ejemplo, en Europa cuidan muchísimo el agua. En Europa, si tú gastas más de X cantidad, te cobran prácticamente el doble. Como comentabas, vamos a suponer que aquí dices que anda entre 50 y 60 pesos el metro cúbico. A lo mejor te dicen, bueno, si tú eres una familia de 5 integrantes, pues te podemos permitir que consumas en el mes, no sé, vamos a suponer 10 metros cúbicos. Pero si te pasas de esos 10 metros cúbicos, ya te vamos a cobrar, ya no a 50, 60 pesos, te la vamos a cobrar a lo mejor a 80 pesos el metro cúbico. ¿Sí me expliqué? Eso lo Sí, hacen, profe, lo hacen en Europa. En Europa, haz de cuenta, dicen, a ver, ¿esta familia de cuántos integrantes son? Tantos. Bueno, ustedes pueden consumir tanta cantidad de agua. Si se pasan, se las vamos a cobrar prácticamente al doble, ¿va?
Toda la gente pues también cuida mucho eso porque si no, pues me van a cobrar bien caro, ¿va? Entonces cuidan el agua bastante, ¿va? Tan es así que no se bañan todos los días, ¿va? Pero Y bueno. de hecho, profe, en Francia pasa Sí. eso mucho. Ajá, Y sí, es uno de los países que más pasa, que porque no sí, tienen agua ellos y que no sé qué. y yo sí me sorprendí porque a pesar, o sea, a pesar de que salga así en el recibo un chorro ¿va? A veces de agua, pues realmente no nos la están cobrando cara porque, o sea, 60 pesos por 1000 litros. Ajá, Imagínense si nos lo cobraban por litro, o sea, sí. 50 el litro, pues ya valíamos. No, estoy seguro que a lo mejor nos bañarías con una tina de agua, ¿eh? O sea, una Sí, tina de esas de 19 litros y haríamos la forma de completar. Estoy seguro que sí completaríamos. Pero nosotros, como usamos la regadera, pues le dejamos abierto mientras nos estamos enjabonando. O hay gente que, por ejemplo, en tiempo de frío, la abre primero la caliente y hasta que no salga así bien caliente y que se vaporice el baño, se mete. Y ya cuánta agua se desperdició ahí, ¿verdad? Pero bueno, ok. Bueno, entonces, En frío ni me baño. No, sí. y dice, mejor ni me baño. Ok. Bueno, chavos, entonces, el lunes tenemos también 2 horas de sistemas neumáticos. Ahí les quería comentar lo siguiente. Si checan su horario, tenemos de 10:20 a 11:10 y luego sigue el receso y lo tenemos de 11:50 a 12:40. No sé qué les parezca que la hora de 11:50 a 12:40 la liguemos en el receso, que al que ahorita no estamos en la escuela. O sea, que sean las 2 horas juntas. Por ejemplo, de 10:20 la programa hasta las 11:50. ¿Cómo ven? sí, profe. ¿Está bien? Sí, profe, sí. O Sí, sea, cuenta que la hora de Sí, profe, 11:50, sí. ¿sí? La recorro a receso para que sean juntas. ¿Estamos? Sí, Sí. Bueno, entonces así le hacemos el lunes a las 10:20 la programo y que sean hasta las 11:50, las 2 horas seguidas ahí. ya ¿Sí? está. Órale, pues. Y también el lunes a las 7 de la mañana nos vemos en electrónica. También son 2 horas seguidas. ¿Sí? El lunes ya iniciamos con clase en electrónica. Y en sistemas, pues continuamos viendo los conceptos que les mencioné. ¿Estamos? Ahorita vamos a tener sistemas, ¿verdad, profe? A ¿Mandé? última. Vamos a tener sistemas a última. ¿Hoy? ¿O Ah, no? no, redes. Redes de servicio, sí. ¿Sabes qué? Mejor nos vemos el martes. Les voy a decir por qué. Porque todavía no tengo bien estructurados los apuntes de redes. Entonces, como tengo todas las materias seguidas ahorita, ya no me va a dar chance. Entonces, sí Ah, ok, profe. nos vemos mejor el martes, chavos. ¿Está bien? No hay Sí, problema. En redes. Estamos hablando de redes, ¿va? sí, profe. Sí, ok. para estructurar bien los apuntes y ya empezar a ver apuntes de redes. Entonces, el martes sí la programo que viene a cuarta hora. El martes la de redes. Y ahí ya arrancamos viendo ya tema. ¿Estamos? Ya quedó. ¿Ya Profe, quedó? ya Sí, quedó. profe. Ok. Entonces, por hoy terminamos con sistemas. Les digo, el lunes ya continuamos viendo los demás conceptos. Y el lunes también a las 7 de la mañana nos vemos en electrónica digital. ¿Sale? Sí. Órale, pues. Los que estén Profe. bien, cuídense mucho, no vayan a tomar mucho. Nomás lo Profe, que es. Ándeles, nos vemos, cuídense. Profe. sus bolas bien gacho. Bye. Profesor, ¿Mandé? todo lo que nos estuvo mostrando ahorita, lo mejor sería pasarlo a la libreta, ¿verdad? Todo, todo. Sí. Mira, Jaramillo, ¿va? Me preguntaste tú, Jaramillo. ¿Sí, va? Sí. Ok, mira, sí. O si lo pueden tener impreso, no hay ningún problema. Obviamente lo deben de tener, ¿va? Porque también de ahí pues, va a salir el examen.
¿sí? Sí, como quiera, escribí todo ahorita en la libreta, pero mi duda era porque a veces nos dice que lo vayamos a imprimir si podemos o que si lo tenemos por ahí guardado. Así es. Entonces, para saber si sí a seguir haciéndolo así en la libreta o si lo imprimo. Mira, pues yo realmente, por ahorita por la cuestión de esto, si estuviéramos en la escuela, obviamente, pues tendrías que tener tu libreta, ¿va? Pero Sí. ahorita por la cuestión esta, pues puedes tenerlo en la libreta o impreso, ¿sí? Cualquiera de las dos formas, no hay ningún problema. El chiste o el detalle es que sí lo tengas, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok. ¿Estamos? Sí, ok. Bueno, Ok. muchas gracias. Ándale, ¿de qué? Nos vemos. Ya. Sí, cuídense, bye.